La Biblia es la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros y acerca de la salvación. Explica todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, quién es Dios, qué está haciendo Dios, nosotros quién somos, qué necesitamos y la salvación, la redención. Explica todo en la Biblia. Tenemos la verdad, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay palabras que explican, hay palabras muy importantes y quiero enfocar un poco en 4 palabras acerca de la salvación. 4 palabras que explican la salvación, que son palabras muy importantes acerca de la salvación. Y estas palabras en la palabra de Dios queremos ver y para que podamos entender más qué es la salvación, cómo podemos tener la salvación, la vida eterna, la redención, una relación con Dios. Quiero hablar acerca de 4 palabras. Número 1, la primera palabra es saber. Hay muchas personas que conocen el nombre Jesucristo, pero no lo conocen a Él personalmente. Saben más o menos quién es Él, pero no saben lo que Él hizo, lo que está haciendo ahora o el porqué de su obra. No saben y por eso no pueden conocerlo. Sin saber no podemos conocer. Sin una relación es imposible conocer una persona. Y sin conocer a Cristo nadie puede tener la salvación. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que Cristo es Dios. Hay mucha gente que ya sabe un poco acerca de la salvación, han escuchado un poquito, aquí un poquito, allá un poquito, tienen unas palabras, unas ideas y así saben un poco acerca de la salvación. Pero ¿qué debemos saber si queremos entender, si queremos entender qué Dios hizo por nosotros, qué es la redención, la salvación? La primera palabra es saber. Si no sabemos, no podemos conocer a Dios. Sin saber no podemos conocer. ¿Y qué debemos saber? Debemos saber que Cristo es Dios. Cuando Cristo explicó quién era Él, dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Primero de Juan 1:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, dice, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Nosotros somos creados en la imagen de Dios. Somos 3 en uno. Espíritu, alma y cuerpo. Y así es Dios. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cristo nació a través del Espíritu Santo y enviado por el Padre para ser el estándar y sacrificio que la humanidad necesitó. Necesitamos saber que Cristo es Dios. Debemos saber que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después de que el hombre pecó, solo quedaron 2 opciones. En primer lugar, pagar por el pecado cometido.
Toda la humanidad debería morir y ir al infierno para pagar la pena por su propio pecado. O, en segundo lugar, que alguien tomase su lugar y pagará. Cristo murió por nosotros. En nuestro lugar, con Cristo no podremos ir al infierno, no podemos ser separados de Dios. Jesucristo murió en la cruz, pero Él no se quedó muerto, resucitó al tercer día. Dice en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo ponga mi vida para volverla a tomar. Nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tomar. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice. Nosotros no podemos derrotar la muerte. No podemos ir al infierno y regresar, pero Cristo es Dios. Él puede dar su vida y tomarlo otra vez. Nosotros podemos morir y ir al infierno para pagar el precio del pecado, pero no podemos derrotar a la muerte, regresar y vivir otra vez. Es imposible, pero con el sacrificio hecho por el justo, pagando por nuestra injusticia, podemos escapar la penalidad del infierno. Dice en Romanos 6, 3 a 5, ¿y no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Debemos saber que Jesucristo es el único Salvador. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin Cristo no hay salvación. Hay muchas personas que tratan de salvar sus almas por medio de buenas obras o por unirse a una religión o por medio de su iglesia o de su servicio o de su servicio en su comunidad o por sus ídolos o dioses que murieron y nunca han resucitado de los muertos. El único que murió, quien nunca ha haber cometido ni a un solo pecado, murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. Y que tienen el poder de resucitarnos es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos salvarnos con nada. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Debemos saber que la salvación es gratis. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, la salvación no es una recompensa por hacer el bien. Es un regalo de Dios para aquellos que creen
únicamente en Cristo como su esperanza. Debemos saber que Cristo quiere salvarnos ahora sin importar la condición en que nos encontramos. Segundo Corintios 6:2 dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo fue crucificado, 2 malhechores fueron crucificados con él, uno a cada lado. Uno dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:29. Y el otro dijo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Si tú deseas estar con Cristo en el cielo, arrepiéntate, pon tu fe en Él y recibirlo como su Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios es que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, sí. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. La segunda palabra es creer. La primera palabra es saber. Debemos saber que Cristo es Dios, que Cristo es el único Salvador, que Cristo quiere salvarnos, que Cristo murió por nosotros. Necesitamos saber de estas cosas. Pero también necesitamos creer. Si queremos ser salvos, necesitamos creer. Pero, ¿qué necesitamos creer y por qué necesitamos creer? Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en Él cree. Necesitamos creer, confiar, depender, tener nuestra esperanza, confianza en Él, no en nosotros mismos, no en la religión, no en la iglesia, no en otros dioses, en Cristo. Dice que en Él cree. No solamente cree a Dios, hay gente que cree a Dios o cree alrededor de Cristo. Pues yo creo en Dios. Yo creo en la salvación, yo creo en la iglesia, yo creo en la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que cree mucho, pero no confían, no dependen en Dios, en Cristo específicamente. Dice que el que cree en Él, el que confía en Él, el que depende en Él, el que tiene su esperanza, su fe en Cristo. Porque Cristo es quien salva. Nosotros no podemos salvarnos por Cristo. Estamos salvados por Cristo. Él es que nos salva. Dios. Y dice que cree en Él. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya
ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, unigénito Hijo de Dios. Primeramente necesitamos saber, segundamente necesitamos creer, y hay otra palabra, una palabra muy preciosa, muy importante. Esta palabra es una palabra muy hermosa. A menudo la gente la percibe negativamente y por lo tanto muchos la rechazan. Pero es una palabra muy preciosa, muy importante acerca de la salvación, muy importante acerca de tener una relación con Dios. Esta palabra está entre la vida y la muerte, entre Dios y el pueblo, entre el pecado y la justicia, entre la salvación y la condenación, entre la esperanza y la desesperanza, entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal, entre ser aceptado por Dios y rechazado, entre el pecado y la santidad, y entre ti y una decisión. Es un puente por el cual podemos cruzar de nuestra incredulidad a la fe, de nuestra condenación a la puerta de nuestra salvación, de nuestra culpa a la puerta del perdón. Es un puente que cruza la separación que hay entre Dios y los pecadores. Debemos saber que sin el arrepentimiento, que es la palabra arrepentirse, debemos saber que sin el arrepentimiento no podemos ser salvos. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice en Lucas 13, versículo 3, no antes sino se arrepienten, todos perecerán igualmente, dice. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase y cree en el Evangelio. No podemos deleitarnos en nuestro pecado, vivir en incredulidad y obtener la salvación. Debemos apartarnos de nuestros pecados y volvernos a Cristo. Necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es reconocer el falso, reconocer el pecado, reconocer la condenación, reconocer a Dios que no somos salvos, reconocer a Dios que somos condenados, reconocer a Dios que no tenemos la verdad. Empieza con reconocer y después necesitamos rechazar el falso. Hay mucha gente que no quiere reconocer que no tienen la verdad. No quiero reconocer que mis padres no tenían la verdad. No quiero reconocer que posiblemente mi iglesia no tiene la verdad. No quiero reconocer que yo no estoy correcto en lo que creo. No quiero reconocer, pero si queremos recibir la salvación, necesitamos empezar en reconocer que lo que tenemos no es la salvación, no es la verdad. Dios, no tengo la verdad, soy condenado contra ti o soy condenado enfrente de ti, en tu vista. Soy condenado.
No tengo la verdad. Empieza a reconocer y necesitamos rechazar el falso religión. La religión no salva. Cada religión no salva. Ninguna religión salva. Necesitamos rechazar la salvación, a la religión, y necesitamos reconocer la verdad. Dice en Timoteo, arrepentirse a reconocer la verdad. Necesitamos reconocer la verdad. Entonces, la segunda palabra, recibir. Necesitamos saber, creer, arrepentirnos y recibir. Dice en Juan 1:12, más a todos los que le, habla de Cristo, recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en 1 de Juan 5, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios la ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Recibir. Solamente saber no ayuda a nada. Solamente creer no ayuda a nada. Solamente arrepentirnos no ayuda. No solamente necesitamos saber acerca de Cristo, sobre Cristo, pero necesitamos recibir a Cristo. Hay gente que quiere recibir la salvación, pero no puede. ¿Por qué no? Porque quiere recibir la salvación, pero no quiere recibir a Dios. No quiere recibir a Cristo. La salvación está en su Hijo, dice. Y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Necesitamos recibir. Dios, te quiero en mi vida. Cristo, te quiero en mi vida. Sálvame. Venga a mi vida. Entra en mi vida. Sea mi Salvador. Estoy condenado. Necesito la salvación. Necesito a ti en mi vida. Cuando recibimos a Dios, recibimos a Cristo, recibimos la salvación. Necesitamos recibir, no solamente saber o conocer, pero recibir. Yo soy salvo porque tengo Cristo en mi vida. Tengo el Salvador en mi vida. Recibí a Cristo ya hace como 21 años, en 1999. Recibí a Cristo en mi vida. Y si queremos ser salvos, necesitamos saber, creer, arrepentirnos y recibir a Cristo. Cuando tienes Cristo en tu vida, tienes la salvación. No puedes recibir la salvación, solamente puedes recibir a Dios, recibir a Cristo por el Espíritu Santo. Y cuando recibes a Cristo, recibes la salvación. Espero que vas a recibir la salvación. Y si tiene alguna pregunta, mándanos un mensaje. Y vamos a mandar más información, más mensajes, más entendimiento acerca de la salvación. Porque queremos que eres salvo. Dios le bendiga.